Bienvenidos a Charlas de Mentes, el espacio semanal donde nos resistimos a la nada conversando con gente que tiene algo para decir. Hoy tenemos un invitado especial. Ha sido una figura clave en la administración anterior y honestamente ha sido la persona que le han llamado de la manera más original de todos los invitados que hemos tenido. Acompáñenme para hablar con el sociólogo Gustavo Leal. ¿Te identificás como antichorro, Gustavo? ¿Cómo fue ese momento? No es una manera de presentarme. No lo usé en un contexto muy particular que era una situación bastante complicada en Casaballe, donde había un grupo de narcos que habían desalojado a 14 familias de un edificio, de un complejo de edificios en Aparicio Saravia y San Martín. Bueno, yo trabajaba en ese momento en el Ministerio del Interior como director de Seguridad y Convivencia y llevamos adelante un procedimiento con la justicia y con la fiscalía donde se detuvo a las personas que habían usurpado esas viviendas. Esas viviendas las habían usurpado, habían sacado a punta de pistola a las familias que estaban ahí, las habían dejado en la calle, les habían obligado a irse del barrio y se habían instalado personas. Con la misma frialdad con la que lo está diciendo. Venían, decían esta casa está vendida y los echaban con lo opuesto. El concepto era te comimos la casa, te tenés que ir. Y bueno, en el marco de esa investigación se hicieron una serie de allanamientos, se detuvo a las principales personas de esas 14 viviendas y en el juzgado estas personas asumieron y aceptaron la responsabilidad, porque había mucha evidencia en contra de ellos, y firmaron frente a la justicia que tenían que devolver las viviendas. Además de que varios de ellos habían quedado en prisión, pero el resto de los familiares se tenían que ir, tenían 12 horas para entregar la vivienda a las autoridades. Entonces, luego de que ellos estuvieron en la justicia, algunos incluso llorando, para que no lo detuvieran por más tiempo, y negociaron ahí en la fiscalía, de acuerdo al nuevo código, las características de la entrega de la vivienda. Tenían que entregar la vivienda un día a las 4:30 de la tarde, 5. Y ese día yo fui, como iba en general. Sí, eras conocido porque tú siempre estabas en el lugar, sí, ¿no? bueno, ves donde hay que estar. O sea, no tenías la oficina en Casaballe, pero estabas ahí. Sí, porque en realidad cuando uno trabaja en el servicio público lo que tiene que hacer es dar la cara y hacerse cargo de las cosas. No decir que se va a hacer cargo, sino hacerlo. Y entonces en ese momento estas familias que eran usurpadoras tenían que entregar las viviendas. Y estaba la prensa ahí. Y armaron un lío y una puesta en escena, los mismos que unas horas antes habían estado en el juzgado firmando que tenían que entregar, armaron una puesta en escena diciendo que los íbamos a dejar en la calle. Entonces la situación se empezó a transformar en una especie de blooper, porque era algo inesperado, increíble, donde todos los roles estaban trastocando. Es decir, las personas que habían usurpado y que unas horas antes habían dejado gente en la calle. Pero habían sido condenados por la fiscalía y tenían que estar entregando las casas cuando en el momento de la entrega se transformaron en víctimas frente a la televisión. Y entonces una persona empezó a gritar así, yo le dije, a mí de pesado no me llevan, ustedes tienen que entregar las cosas, están de vivos, esto es el Estado, o sea, con el Estado no se negocia. Y con la justicia menos, si hay una decisión de la justicia hay que cumplirla. Y entonces alguien me gritó, antichorro, pasa que vos sos un antichorro, no sé qué, así, con ese lenguaje ñeri. Y yo me paré frente a ellos, el ambiente estaba muy pesado, y le dije, sí, soy antichorro, y que el problema es que vos estás del lado equivocado, porque si ser antichorro es querer devolverle la vivienda a una persona que vos sacaste a punta de pistola, sí, soy antichorro. Y si vos entendés que eso es algo negativo, estás muy equivocado. Porque era una inversión de roles increíble. Es como una transvaloración de nietzscheniana, ¿no? O sea, porque aparte
Nietzsche había dicho, y con mucha razón, que cuando un criminal es atrapado, de lo único que se arrepiente es de que lo agarraran. Obviamente, y es así. Y ellos en realidad estaban haciendo un acting ahí frente a las cámaras que transforma además la situación. Esa situación hubiera sido sin drama si no estaba la televisión. Pero ese día estaba la de la televisión y estas personas, en primer lugar, quisieron demostrarles frente a los que los estaban mirando que eran guapos, ¿no? Que toreaban a una persona vinculada al Ministerio del Interior, que capaz que se lo podían llevar por delante, que capaz que esta persona se iba a ir, ¿no? Porque el ambiente se puso espeso. Y yo me planteé ahí y le dije, yo no me voy nada, los que se tienen que ir son ustedes, esto no puede ser. Y claro, ellos tampoco están acostumbrados al que alguien los enfrente de esa manera, y yo tenía a favor que conocía todo lo que había pasado. Conocía a las familias que habían vivido antes, había entrevistado a las familias. Esas familias habían ido al juzgado a declarar. Después estuve cuando detuvieron a los usurpadores. Escuché las declaraciones que hicieron en la fiscalía y escuché cuando firmaron y apelaron para que algunos no fueran presos, pero entregaban las casas. Y los vi firmar y yo tenía las actas con la firma de ellos. Entonces, después de todo ese periplo, se quisieron hacer personajes, pero fueron desalojados. Obviamente, pero sí, sin ninguna duda. ¿Qué banda era esa? Eso eran los Chingas. Eran los Chingas, por Sí, claro. O sea que estaba ahí Mónica, la famosa. Sí, estaba enfrente desde la vereda, mirando la escena y la situación. En ese momento ella había estado presa, había salido hacía una semana aproximadamente, y a los pocos días de eso volvió a caer por extorsión. ¿Y cómo es, porque siempre surge la duda, cómo es el día después para las personas que vuelven a ser alojadas en su casa? ¿No son, como si habitualmente, apretadas u hostigadas de alguna manera? Bueno, eso según la protección que uno le pueda dar desde el ámbito de la justicia y desde el Ministerio del Interior. A muchas personas se les restituyó la casa y en otras lo que se hizo fue a esas personas que habían sido desalojadas se las realojó en otro lado y esas viviendas fueron asignadas a nuevos propietarios para no trasladar a ese lugar a personas que ya habían sido desalojadas y no generar ahí un problema. Y bueno, en muchos casos la Agencia Nacional de Vivienda refaccionó parte de esas viviendas, o las puso a punto y nuevas personas pasaron a habitar ahí. Eso eran los Palomares. Este hecho concreto es enfrente de los Palomares. Porque yo recuerdo que una de las coberturas que se hicieron, yo me enteré solo por la prensa, obviamente, no estaba en eso, había como una serie de laberintización de eso que tuvo que ser incluso derrumbado en parte, ¿no? Sí, bueno, los Palomares son una estructura de edificios que están enfrentados uno al otro y tienen unos pasajes que son realmente muy pequeños, de 1 metro, 1,20 m de ancho. No entra un auto, evidentemente, Ni una moto. Entra una moto ahí, pero dos personas que vienen caminando en sentido opuesto se tocan cuando se cruzan entre ellos. Es decir, es un lugar donde es muy propicio para tener un control del territorio. Uno hace 2, 3 piquetes en una parte de ese laberinto y tranca todo adentro, ¿no? O sea, es un control no por la policía, justamente, por los delincuentes. Claro, sí, obviamente. Entonces ahí en parte lo que se hizo fue tirar abajo una serie de sectores que permitieran abrir calles, que permitieran la circulación, porque hay aspectos de la seguridad que tienen que ver con lo urbano. Es decir, hay un componente de la seguridad que es clave, que es el diseño urbano de una ciudad, el equipamiento, el tipo de equipamiento urbano que hay. Y para eso, bueno, hay que conseguir la seguridad de una manera integral, no solamente policías, ¿no? Que son importantes, que dan seguridad, pero si uno tiene una calle que no tiene veredas, que no tiene alumbrado, que se inunda, bueno, eso genera
un escenario donde es más propicio que ahí no puedan circular. Bueno, una 40 ambulancia, semanas no hace pueden 20 años circular. estaba en esa situación. Sí, claro. Las regularizaciones de esos lugares, la apertura de calle, el famoso cordón cuneta, el alumbrado, bueno, de alguna manera hace que los servicios fluyan y que haya menos posibilidad de un control mafioso de esos lugares. Claro. A mí me surge una duda. El actual gobierno hizo una campaña quejándose de la mano blanda de la administración Bonomi, pero estas cosas que tú me cuentas no suenan a mano blanda, suenan a un enfoque duro cuando hace falta y llamémosle una palabra que no me gusta, pero holístico, ¿verdad? O sea, como teniendo en cuenta toda la situación y no solo la parte policial de la delincuencia. Lo que pasa es que en campaña se dicen muchos disparates también, ¿no? Hay una impunidad de las palabras enorme. Dicen, prometen, y de hecho después no hacen. Entonces, creo que en la campaña electoral el actual gobierno sobre seguridad dijo una cantidad de cosas que son totalmente inexactas, pero en la cancha se ven los pingos. Vamos a ver ahora, cuando la sociedad se abra y esta pandemia termine de una vez por todas y empieza a haber espectáculos públicos, empieza a haber circulación nocturna, haya turismo. Fíjese, nosotros estamos en una situación muy excepcional para poder evaluar. El Uruguay tiene 3,5 millones de personas, pero ingresaban por concepto de turismo entre 3.300.000 y 3.600.000 personas según el año. Más de 1 a 1. Y de hecho, hace 1 año y medio que eso no pasa. A ver, ayer se anunció, o en estos días se anunció, de que el próximo partido de Peñarol por la Copa va a ser con público. Sí, mañana. Bueno, No, mañana. Sí, mañana. Y mañana no son en Uruguay, en la vuelta. Hace 524 días que no hay gente en los estadios. Y solamente va a haber 5.000 personas. Entonces, una cosa es gobernar una sociedad bajo pandemia, donde la movilidad se reduce y donde a las 12 de la noche los bares cerraban, donde no hay bailes. El primer baile que va a haber después de 1 año y medio es la de 24. Va a ser el 24 de agosto. Entonces, creo que cuando la sociedad comience a funcionar como funcionaba antes de la pandemia, ahí se va a ver y va a haber que esperar. Por ahora no es muy prudente estar opinando como un hincha, que es la lógica que se quiere instalar cuando se discuten los temas de seguridad. La sociedad está futbolizada en su opinión política, ¿verdad? Hace poco hubo varios incidentes, como el tema de la casa de Óscar Andrade o la esposa del presidente que patentó algo a su nombre en vez de hacerlo a nombre de presidencia. Y todos los comentarios que uno ve en las redes sociales son futboleros, ¿no? O sea, son comentarios de hinchada, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que eso le hace mal a la política, le hace mal. Eso no es la política. Bueno, tú intentaste tener un contacto con la nueva administración, con el Ministerio del Interior, con consecuencias bastante... No es que yo intenté, es que fue el jefe de policía que me llamó. ¿Guarteche era? No, era Herodes Ruiz, el jefe de Montevideo, que me llamó para conversar sobre algunos temas que estaban pasando en algunos barrios. Y bueno, yo le comenté lo que estaba sucediendo y lo terminaron echando a él. Es decir, bueno... ¿Por una conversación? Sí, porque las nuevas autoridades, en ese momento con el ministro Larrañaga, hoy fallecido, entendió de que había que trazar una zanja entre ellos y nosotros. Y yo considero que se equivocó profundamente y además le hizo un daño enorme a la policía y a la moral de la policía. Pero que se hagan cargo. Claro. ¿Y tú cómo, vamos a suponer, ¿no? Ante la acusación de que la administración en la que tú trabajabas era de mano blanda, como que era demasiado buena con la delincuencia, ¿tú qué contestarías a eso?
que analizar así la seguridad es analizarla como si fuera un barra brava, un hincha, que está en la Ámsterdam o en la Colombia y le grita a los jugadores que hay que trancar fuerte porque piensa que así va a ganar el partido. Y los partidos se ganan en base a inteligencia, calidad, a trabajo, pero no se ganan pechereando. Eso ha quedado bastante claro en el mundo. Y en seguridad es igual. ¿Cuál es el parámetro para decir de que bueno, había mano blanda? Yo creo que lo que hubo fue una acción coordinada. En todo caso, desde el otro lado también dicen, bueno, con el Frente Amplio aumentaron los presos. Llegaron cuando había 6.000 presos o 5.500 y terminaron con 11.000. Entonces, bueno, pónganse de acuerdo, o había mano blanda, o no sé. Creo que justamente, como esa forma de discutir es una forma de discutir que no resiste un diálogo inteligente, porque es una consigna, y no se hace política en base a la pancarta, y no se intercambian ideas en base a consignas, tienen que ser en base a contenidos. Pero bueno... Sí, pero los votantes responden a eslóganes, nadie lee los contenidos. No, yo creo que no. Yo no creo eso. Yo creo que la gente piensa todos los días. Yo te recuerdo que César Vega es diputado. Sí, está bien. Y también hay una bancada del Frente Amplio que es la mayor bancada del país. Sí, sin y duda. es el principal partido político. 40%, sí, igual. sin duda. Entonces, creo que está todo ahí arriba de la mesa, pero... Estoy convencido que la manera de hacer política no es justamente el debate crispado en base a la consigna. Yo no digo de no discutir fuerte. Yo soy una persona de convicciones y voy para adelante. Eso creo que no lo tengo que demostrar demasiado. No, ya lo vi en los chingas, justamente. Pero uno tiene que ser estratégico también en el momento donde da ciertas discusiones. Y ser firme no quiere decir perder el eje. Ser firme en una discusión no quiere decir ser un loquito suelto que uno discute lo que sea, que el tipo perro de pueblo, ¿no? Que le ladra a cualquier auto que llega. Y entonces andás de un lado para el otro sin rumbo y sin sentido, simplemente tratando de identificar lo que está diciendo un adversario y ya criticándolo porque es el adversario. Eso no aporta nada, me parece, y le hace mucho daño a la política en general, ¿no? Bueno, hubo un problema a principio de esta administración con la gente que administraba las cárceles, que tuvimos recientemente con Nada Crece la Sombra y con algunas abogadas que trabajaban durante muchísimos años en temas especializados, y hubo problemas justamente por ese llevarse a la gente medio de pesado. Estuvo en la televisión también. Sí. Yo creo que ese modelo es un modelo de patas cortas. Pero repito, me parece que en términos de seguridad hay que esperar que salgamos todos de este shock social y económico. El Uruguay está sumergido en una profunda crisis económica. El mundo. Y una profunda crisis social. Y bueno, cuando la sociedad comience a abrirse y tengamos el espacio público y el espacio de convivencia que teníamos hace 2 años atrás o 3 años atrás en toda su dimensión, uno podrá comparar y ahí volveremos a charlar en todo caso. Con todo gusto. Gustavo, se nos fue el primer bloque. Esperas un segundito y seguimos en Charla de Mentes. No se vayan, volvemos con el sociólogo Gustavo Leal después de este corte. Es una responsabilidad compartida el manejo de los residuos. Una nueva experiencia colectiva. Es inclusión y planificación social. Una nueva forma de participación y convivencia. Es un plan ambiental para transformar y valorizar nuestra ciudad.
Bienvenidos al laberinto. Hay varias formas de entrar, pero también muchas barreras. ¿La salida? Allá. Bien. No. Cuando estés afuera disfrutando lo que más te gusta hacer, recordá guardar tus residuos. Cuidar el ambiente también depende de vos. Montevideo Más Verde. Intendencia de Montevideo. Metrópolis, 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 Metrópolis. Por ejemplo, suponete que yo voy a pedir un aumento a mi jefe, ¿no? Y él me dice, de ninguna manera, yo no te puedo dar ningún aumento, de acá a 6 meses, olvídate. Y yo me tiro al piso, empiezo a romper todo. Te echan. Eso es una rabieta, exactamente. Te echan. Entonces, como al niño no le va a servir para el futuro, tratemos de que cuando sea niño aprenda a controlar eso. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. La ONAJPU dice: 250 pesos es absolutamente insuficiente. Absolutamente insuficiente. El ajuste debe ser un aumento y no un adelanto. Y no un adelanto. ONAJPU. Seguimos en Charlas de Mentes resistiéndonos a la nada con el sociólogo Gustavo Leal. Acompáñennos. Gustavo, estuve leyendo el libro que publicaste recientemente, Sicarios. No voy a decir que me dejó los pelos de punta, porque no me lo creería nadie, pero es un libro duro de leer. Debe haber sido más duro de escribir todavía. Sí, es verdad. Historia de Sicarios, que va por la 4ª edición ya, en 38 días. Me acaban de avisar que están ingresando la 4ª edición del libro. Es un libro que tiene historias reales de casos de sicariatos que ocurrieron en Uruguay. Y esas historias son 6 historias, donde lo que yo hice fue entrevistar mano a mano y cara a cara, así con esta distancia que estamos nosotros, a los autores intelectuales y a los sicarios, ejecutores de algunos crímenes realmente terribles en el Uruguay, con el objetivo de construir un perfil de la mentalidad criminal, con el objetivo de hacer un aporte para comprender la lógica por la cual hay personas que deciden matar por precio. Hay personas que tienen la frialdad para negociar la vida en torno a una mesa y ponerle precio a los seres humanos que no conocen y que están dispuestos a matarlos porque alguien les encargó. Un precio económico, ¿no? Porque uno podría decir que por proteger a la propia familia uno estaría dispuesto a todo, pero estamos hablando de un precio económico y poco dinero a veces. Sí, es un precio económico que a veces se traduce en dinero, a veces se traduce en mercancías, y a veces se traduce en algo simbólico, que es el estatus. A veces el precio es la fama de duro. Ingresar a la organización criminal, ser un brazo gordo, como se le dice, o un lugarteniente de un jefe,
y de esa manera uno le tiene que demostrar lealtad para poder ingresar. Lo que pasa es que el sicariato... ¿Es como una prueba de iniciación? Sí, hay algunos, en algunos casos de las historias existe eso. El asunto central es que cuando en Historias de Sicarios, en el libro, hay un intento de poder representar la complejidad y la variabilidad de los casos de los sicariatos y los motivos. ¿Por qué? Porque hay una idea que a veces está flotando en la sociedad, que es que el fenómeno del sicariato es un tema vinculado al narcotráfico, encapsulado en el narcotráfico, donde los protagonistas son hombres, jóvenes, pobres y que tienen poca educación, y que están defendiendo una boca de droga o un cargamento de droga en una versión, El patrón del mal de Pablo Escobar, o de alguna novela colombiana, donde los sicarios aparecen ahí. Y en realidad no es así. Esto dice el libro con el caso de una profesora que estaba haciendo una maestría en educación. Sí, sí. No es así, cuando digo que en realidad no es así, que el sicariato esté vinculado solamente al narcotráfico, quiere decir de que no es un fenómeno encapsulado en esa actividad criminal. En primer lugar, porque el sicariato es un fenómeno tan viejo como la humanidad. Nació en el Imperio Romano. No es de ahora. En el Imperio Romano se llama sicariato porque en el Imperio Romano decidieron en determinado momento, por allá por el siglo VIII, comenzar a dirimir algunos conflictos políticos que tenían en el imperio a través del asesinato a sueldo. Y le entregaban a los asesinos, quienes los contrataban, una daga, una especie de cuchillo largo que se llamaba sica en latín. Esa sica se utilizaba para matar, la escondían entre las túnicas, mataban y después dejaban tirada la sica sobre el cuerpo. Como una especie de firma. Para que quedara una marca y quedara claro. De ahí la sica identificó esa actividad, sicarium en latín pasó a ser la denominación de las personas que llevaban adelante esa actividad. Y bueno, y nosotros tuvimos casos de sicariatos en el Uruguay en el 1800, ¿no? Iriarte Borda, presidente, el único magnicidio del Uruguay, lo mató un pistolero, contratado. ¿Qué era eso? Era un sicario, lo que pasa es que no le llamaron sicario en ese momento. Por ejemplo, y asesinatos por encargo siempre hubo. Lo que ha sucedido es que la modalidad que se instaló y se desarrolló muchísimo de resolver conflictos dentro de las estructuras criminales en base al sicariato, que eso sí tiene un punto de apoyo importante en el narcotráfico y en Colombia y en Pablo Escobar, que armó su primera escuela de sicarios. Pablo Escobar, que tenía un imperio realmente vinculado a las drogas, él armó una escuela de sicarios con soldados israelíes profesionales que contrató y llevó a Colombia. Y ahí armó una escuela de sicarios donde tenía su pequeño ejército de sicarios, de gente joven, con una modalidad innovadora en su momento, que era que estos sicarios mataban en moto. Entonces, ¿por qué? Porque en las calles de Colombia, en las calles de Medellín, la moto era un móvil que le permitía poder escabullirse con cierta facilidad, sobre todo si uno conoce en Medellín y a calles que son como los pasajes en muchos barrios de los Palomares. Entonces, la práctica de estos sicarios eran 2 personas en moto, uno conducía, el que iba atrás tenía que saber disparar con un arma en cada mano y con la moto en movimiento. ¿A lo cowboy? Bueno, a lo cowboy, pero en moto. Y esas escuelas, así asesinaron a muchos. Pablo Escobar instaló la lógica esta de el plata o plomo, que es una frase de él, pero el sicariato lo tuvo en una primera etapa para dirimir los conflictos dentro de su organización.
la gente que distribuía y se quedaba con algo de droga, el que lo quería jopear. O que le compraba a otro. El que le compraba a otro, el que lo engañaba. Era una herramienta administrativa. Para cohesionar la organización en base al terror, ¿no? Es decir, acá el patrón es el que manda, y si te salís de la raya, terminás en una cuneta. Es así. Pero después esa misma dinámica pasó a ser parte de un elemento clave en la guerra contra el Estado que llevó Pablo Escobar. La guerra contra los políticos, mató a varios candidatos a presidente, a los periodistas, donde incorporó también el terrorismo en base a las bombas. Claro, ese fue otro aspecto donde ahí trajo gente española vinculada a la ETA que capacitó a gente del cártel de Medellín en los autos bomba, en hacer explotar autos cargados de dinamita y así metió una bomba en el Espectador de Colombia, metieron una bomba en un avión comercial donde mataron a una cantidad de personas, y bueno, de esa manera se instaló en ese momento el sicariato. En el Uruguay... Perdón, ¿y qué pasó con esa estructura muerto Pablo Escobar? Y esa estructura de los sicarios, se transformó en lo que después se denominó la oficina de Envigado. Envigado es la localidad o la zona dentro de Medellín donde Pablo Escobar era fuerte, ¿sí? Era como el barrio. Lo que pasa es que Medellín es un lugar muy grande, ¿no? La oficina de Envigado lo que hizo fue utilizar parte de los casi 400, 500 sicarios que quedaron disponibles en una especie de intermediario, donde ellos, esa oficina de Envigado, en el concepto del sicariato, comenzaron a trabajar para otros grupos criminales, donde yo tenía una capacidad instalada, tenía armas, tenía gente, y por lo tanto tengo un grupo de asesinos a sueldo o de alquiler disponibles. Y conformaron eso, la oficina de Envigado, que lo que hizo durante mucho tiempo fue la intermediación entre la oferta y la demanda. Entre la demanda de necesito un sicario para matar a alguien y la oferta de hay tanto dinero. En Brasil, por ejemplo, hay una organización criminal que se llama Homicidio Sociedad Anónima, con ese nombre, que es lo mismo. Es un grupo mafioso que lo que hace es intermediar mercenarios. Así como en las guerras, cada vez más los mercenarios y los grupos de mercenarios son quienes llevan adelante las principales batallas. Eso se vio en las guerras que ha librado Estados Unidos en los últimos tiempos. La guerra de Irak fue una guerra de empresas de mercenarios fundamentalmente que contrataban. Que eufemísticamente lo llaman contratistas privados. Contratistas privados de seguridad. ¿Quiénes son los que mataron al presidente de Haití hace un mes y medio atrás? Fue un comando de ex militares colombianos, ex militares que se enrolaron en una empresa con sede en Miami que los contrata como mercenarios. Esos ex militares además estaban muy entrenados porque eran ex integrantes del bloque de búsqueda. El bloque de búsqueda que era el grupo especial de operaciones que se creó para detener a Pablo Escobar. Que era un grupo entrenado de altísimo nivel táctico, entrenado por Estados Unidos, se le llamaba el bloque de búsqueda, era un grupo de élite. Bueno, esa gente después quedó desafectada y muchos de esos terminaron como mercenarios y ahora cayeron detenidos en Haití cuando acaban de matar al presidente y hirieron gravemente a la familia del presidente haitiano. O sea que todo a veces circula. En Uruguay es menos el fenómeno del libro, lo que describe es cómo el concepto del sicariato ha permeado la resolución de conflictos en áreas que no tienen que ver con el narcotráfico. Por ejemplo, en el capítulo 1 es la historia de una mujer que resuelve matar a toda su familia, a sus cuñados, por un problema de una herencia. Incluyendo a un niño de 2 años. Incluyendo a un niño de 2 años que los sicarios que contrata se niegan a matarlo
por un supuesto código y lo termina matando ella, porque ella supervisaba la acción de los sicarios en la propia escena. Esta era una mujer cuyo suegro había sido el jefe de policía de Rivera en la década del 90, con el gobierno de Lacalle. Y ella tenía 40 y de alto años. Alto nivel educativo. Tenía 40 años, era profesora de biología, era docente del Centro Regional de Profesores y estaba haciendo una maestría en educación en una universidad privada. Y con ese perfil, por un tema de ambición, resuelve matar a la familia y encuentra en Rivera no a un sicario, a 3. Pero eran jóvenes que no se drogaban, que tenían... Eran jóvenes que tenían algunos escasa formación, pero alguno que era su jardinero. Y ella lo empieza a enrolar y le empieza a dar la idea de la posibilidad de hacer un trabajo, pero como era físicamente pequeño, después se da cuenta que no puede, entonces le pide que encuentre a otro. Y todo el libro narra un poco a partir de las palabras de la mujer y también de los sicarios que participaron, cómo es que se da ese vínculo. Porque lo que importa acá en estos fenómenos de violencia es entender cómo se conecta esa oferta y la demanda. Es decir, cómo alguien se incorpora a ese mercado de la muerte. ¿Cuáles son los valores que tiene? ¿Cómo concibe la vida? ¿Cuáles son los límites que pone? ¿Por qué no matar niños? ¿Por qué dicen que no matan mujeres? Cosa que no es verdad, porque matan. Y matan niños también. Es decir, ¿cuál es la escala de valores? ¿Cómo es que de última uno puede tener conocimiento sistemático para poder generar un perfil de ese tipo de personalidades que permitan entender? Porque además de esa historia, hay una historia de un matrimonio, él arquitecto, ella contadora, que él resuelve matarla porque tenía un amante, el arquitecto tenía un amante, y bueno, en vez de disolver a través de un divorcio el conflicto conyugal, decide matarla. Hay otro que es el jefe de la Barra Brava de Peñarol, que no acepta que Nacional haya salido campeón en diciembre del 2019, y para aguarle la fiesta a Nacional que festejaban 8 de octubre frente a la sede, resuelve contratar a sicarios para que disparen a mansalva contra toda la hinchada de Nacional que festejaba, y bueno, y de esa manera arruinar la fiesta. Arruinarle la fiesta, no haber ganado en la cancha, pero dejar la marca de la amargura y del terrorismo en ese caso. También hay fenómenos de sicarios que han venido de Brasil a cobrar deudas impagas y de gente vinculada al microtráfico. Pero en el libro Historias de Sicarios uno puede encontrar la variabilidad de casos. Son apenas 6 historias, de las primeras 6 historias, pero que revela que el fenómeno del sicariato se ha constituido en una dinámica de resolver conflictos de convivencia a través de la violencia extrema que desborda la cápsula del narcotráfico o de la gente que está vinculada al narcotráfico. Hoy cualquier persona puede ser víctima de un sicario, eso queda muy claro en las historias estas reales, porque hubo casos de víctimas de sicarios en un festejo deportivo, donde tiraron a mansalva al que viniera, a los que tiraron a la muchedumbre, y la orden era vaciar un cargador. Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas, o ve que hay un sicario dispuesto a disparar frente a la puerta de una escuela, donde había una persona que era la que tenían que matar, pero en una puerta de la escuela, en la entrada de una escuela, todo el mundo sabe que a veces hay 100, 200 personas, los chiquilines están dando vueltas, las moñas, la entrevista de ese sicario es llamativa la autopercepción que tiene de sí mismo. Sí, claro. Bueno, es redundante, porque él no se siente un sicario, él siente que le pasó. Sí, él en algún momento dice que es una tentativa de sicario. Porque además fue muy torpe todo lo que hizo, pero en su torpeza le pegó en el pecho a un niño de 12 años. Sí, que tuvo consecuencias muy severas. Claro, entonces, pero a ver, el tratar de comprender qué pasa en la mentalidad de una persona que está dispuesta a matar por precio, pero además de poder llevar adelante justamente una acción de esas características, es dispararle a una muchedumbre, porque en la puerta de una escuela la posibilidad
de impactar frente a 200 personas es muy baja de ser certero. Y efectivamente, él disparó y él además dice, bueno, no, yo disparé una vez, y después me dice en la propia entrevista, bueno, yo la quería matar y le iba a vaciar el cargador, lo que pasa es que se me trancó la pistola. Es decir, hay una relación con el desprecio de la vida del otro absoluta, donde se hace el arrepentido, y yo creo lo mismo que tú dijiste al principio del programa, de que el arrepentimiento es que lo hayan agarrado. Pero en suma no se arrepienten, y creo que la profesora de lo biología volverían a ni hacer. siquiera de que la agarraran se arrepiente, cree que es una injusticia que se va a resolver. Exactamente. Es así. Entonces, bueno, en este libro, 320 páginas de historia de sicarios, lo encuentran en todas las librerías, y creo que es una manera de acercarse a un lugar bastante oscuro de la sociedad que no se conoce, y a un mercado discreto donde se negocia la vida por precio. Sí, yo lo recomiendo realmente, el libro lo leí para preparar la charla, y es duro, pero es muy iluminador, porque uno accede al lado humano de algo que parece una transacción comercial. En la fantasía de los que no estamos en el asunto, uno piensa que todo el tema de sicariato y narcotráfico es como en la película El Padrino, ¿verdad? Donde los capos mafias se reúnen y dictaminan, y muchas veces no hay un capo mafia involucrado. Hay gente que pagó por algo que no tiene precio, que es la vida humana. Exactamente. Y desprecian la vida a un nivel que a veces cuesta creer, que la personalidad de un individuo en el que yo lo estoy entrevistando durante 2 horas, mano a mano, haya tenido las convicciones y la fortaleza moral para poder decidir semejante barbaridad. Y no sentir dolor, no sentir arrepentimiento, y sentir esa distancia, que el problema en todo caso era que necesitaba la plata y maté. Sí, tremendamente. Gustavo, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por esta charla. Estoy tentado de invitarte a otra pronto, porque realmente quedaron muchísimas cosas por decir. Y bueno, nada, eso. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Nos vemos en Ideas que no entran en 280 caracteres. Hoy nos resistimos a la nada con el sociólogo Gustavo Leal. No se vayan. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. Bienvenidos al laberinto. Hay varias formas de entrar, pero también muchas barreras. ¿La salida? Allá. Bien, vamos. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. La filial Mercosur reconoció mi trabajo como imitador de César Troncoso. Qué increíble. ¿Y eso qué te implica? ¿En qué te mejora la cantidad de trabajo? ¿El quantum de lo que podés percibir como...? En principio levanta mi ego, ¿verdad? Que eso que no es menor. Es una responsabilidad compartida el manejo de los residuos. Una nueva experiencia colectiva. Es inclusión y planificación social. Una nueva forma de participación y convivencia. Es un plan ambiental para transformar y valorizar nuestra ciudad.
Cuando estés afuera disfrutando lo que más te gusta hacer, recordá guardar tus residuos. Cuidar el ambiente también depende de vos. Montevideo Más Verde. Intendencia de Montevideo. Ideas que no entran en 280 caracteres. Es el espacio semanal en el que reflexionamos sobre aspectos que no podrían discutirse en lo que un tuit nos da de espacio. Hoy en el programa conversamos sobre algo muy importante y muy duro: los peores casos de la violencia en nuestra sociedad. Cuando digo los peores casos, hablo en un sentido muy particular y con ciertas salvedades, porque estamos hablando de que comerciar la vida de una persona a veces por un celular y unos pocos pesos suena a la peor degradación que podría cometerse. Hay otros crímenes igualmente horrendos, hay femicidios, hay infanticidios. No digo que no haya otros horrores en la sociedad, pero quizás esta degradación, y sobre todo esta degradación en esta modalidad que nos decía el sociólogo de Leal, sea una de las peores. Porque si no aceptamos que la humanidad es un sagrado inviolable, entonces ¿qué nos queda para convivir? ¿Cómo podemos llegar a aceptar un pacto social si cualquiera de nosotros puede ser eliminado simplemente por caminar en el lugar que no correspondía, a la hora que no correspondía, solo porque alguien decidió pagar un precio que para peor ni siquiera es demasiado alto? Y no estamos diciendo que por un precio alto sería aceptable, todo lo contrario. Pero acá conviene reflexionar sobre dos cosas. Lo primero, y es muy importante, es por qué alguien acepta realizar estos encargos. Porque una persona que tiene un cierto encono, una cierta inestabilidad mental y un cierto problema, uno no lo acepta, no lo justifica, pero puede entender que si quiere resolver un problema, acepte resolver la otra parte. Pero quien acepta realizar el encargo no tiene nada, no tiene ninguna animadversión, no tiene ninguna parte en ese conflicto. Simplemente acepta un pago. Y vamos a entendernos. El psicólogo Leal nos hablaba muy claramente de algo que pasaba, de pertenecer a una organización de sicarios, esto que hablaba que había formado Pablo Escobar, esa mínima sensación de pertenencia, o lo que decía, esa especie de iniciación a ciertas sectas, uno permite que por lo menos entienda por dónde van el asunto de por qué la gente se enrola a hacer estas cosas. Pero cuando es por un mero pago, les aconsejo leer el libro del sociólogo Leal. Van a ver casos que realmente se dirimían por una cantidad absurda de dinero y a veces por una mera promesa. Entonces tenemos que entender que algo pasó, algo deterioró nuestra sociedad, y fundamentalmente cuando intentamos resolver este tipo de ideas, para empezar, no lo vamos a poder hacer ni siquiera en ideas que no entran en 280 caracteres. Vamos a precisar muchísimo más y mucha gente pensando. Pero lo primero que tenemos que pensar es qué se tensionó en la sociedad. ¿Qué es lo que generó esa perturbación que se resuelve matando a una persona en estas condiciones o a varias personas? ¿Qué logra que una persona esté bajo una disonancia cognitiva tan terrible que siente que es razonable aceptar ese dinero para matar a alguien que no le hizo nada, que no conoce y con quien no tiene nada que ver? Lo primero es, y es inevitable decirlo, es la injusticia que reina en nuestra sociedad. Hay una desigualdad económica, pero también una desigualdad social, una desigualdad en educación. Hay una serie de desigualdades que generan una tensión imposible en torno a una compulsión que tenemos como sociedad, que es la necesidad de consumir. Nosotros como sociedad estamos siendo bombardeados todo el tiempo para que necesitemos consumir. Ustedes dirán, ¿consumir qué? Lo que sea, medios, redes sociales, bienes, servicios, ropa, comida, cualquier cosa nos está bombardeando todo el tiempo, y no hablo de la publicidad, hablo de una instalación mucho más
comprensiva de todo lo que es la sociedad, incluyendo muy especialmente a las redes sociales, porque las redes sociales es el lugar hacia donde se ha vertido la incitación a consumir, sobre todo en la población más joven, y eso genera una tensión en el individuo. Necesito consumir, necesito comprar cosas, no tengo dinero, me genera un malestar. Si esa tensión se vuelve insoportable, por ejemplo, porque lo que necesito consumir es alcohol o drogas, y eso genera ya incluso dolor físico en los momentos de abstinencia, un dolor insoportable a veces, en ese caso se resuelve rápidamente hacia algún delito y quizás también este. Pero el otro problema que tenemos es que tenemos que entender que no todas las partes están bajo esa misma necesidad. Y cuando estamos hablando de esta tensión que se genera por una desigualdad, tenemos que entender que es nuestra responsabilidad como sociedad paliar las consecuencias de esa desigualdad. Yo no soy ingenuo, no creo que esta desigualdad se vaya a destruir, que podamos resolverla definitivamente, porque para resolverla tendríamos, por ejemplo, que eliminar las diferencias de desigualdad, las diferencias de educación, de alimentación y de cobertura de salud. Y en Uruguay apenas si hemos logrado paliar la última de todas estas, la diferencia de cobertura de salud, pero seguimos con unas deudas importantísimas en todo lo demás. Entonces, tenemos un individuo que es compelido a consumir, una sociedad que lo rechaza si no consume, y una tensión que se genera y que puede resolverse, como decía hoy, de esta manera. Lo que tenemos que hacer es, por un lado, ni que hablar, tenemos que evitar el crimen. Eso será un tema del lado del Ministerio del Interior y de la Policía y de las políticas de ese tipo. Pero no vamos a resolver este problema sin atacar las causas. Y tenemos que entender una cosa que es muy importante. El acto de consumir es universal, pero no representa lo mismo para todos. Para quienes somos privilegiados, para quienes tenemos acceso a todos los servicios, agua caliente, auto, casa, educación, salud, para los que tenemos todo garantizado, consumir es a veces un capricho, ¿sí? Es a veces tomar un whisky etiqueta azul en vez de una etiqueta negra, es comprar un perfume francés en vez de un perfume genérico. Estamos hablando de esos actos de consumo. Para una persona que está en los límites de la sociedad, de las más desprotegidas, a veces consumir se vuelve un acto existencial. Un celular, un par de zapatos deportivos o una campera, para la gente que está en los límites de la sociedad, se vuelve un bien posicional. No pertenece a la esfera del consumir por el tener, sino a la esfera del consumir por el ser. Un celular no me permite tener, me permite ser. Hay que entender el concepto que desarrolló Elster de bienes posicionales para entender lo dura que es esta tensión para el que la está sufriendo y para entender lo necesario que es que la gente no necesite recurrir a las preferencias adaptativas meramente para sentir que existe. Una sociedad con excluidos es inherentemente una sociedad que anida una violencia que no va a poder extirpar, pero que va a rechazar. Pero es un círculo vicioso. Si nosotros estamos generando la misma desigualdad que va a generar la violencia que después nos va a molestar, entonces nosotros somos los responsables. Tratemos de ser responsables para después no ser los culpables. Esto fue Ideas que no entran en 280 caracteres. Nos vemos el domingo que viene. Los espero.